Estimados participantes, en nombre del Círculo de Arbitraje con el Estado y del Colegio de Ingenieros de Tarapoto, les damos a todos la bienvenida a la cuarta clase del curso de Contratación Pública, quien en esta ocasión les acompaña como moderadores Anthony Peralta. Y bien, a continuación daremos inicio a la clase presentando al docente a cargo, el magíster Jorge Javier Ruiz Bautista, quien es doctorando en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Contrataciones Públicas, Concesiones y Servicios Públicos por la Universidad Castilla-La Mancha, que asimismo cuenta con posgrado en la Universidad ESAN en especialidad en Derecho Administrativo, Contrataciones del Estado y Arbitraje, y especialidad en Arbitraje Internacional por la Universidad de Alcalá. Actualmente se desempeña también como director general del Círculo de Arbitraje con el Estado y es docente en la Universidad San Martín de Porres, Universidad Continental y Universidad Norbert Wiener. Asimismo es árbitro inscrito en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Colegio de Ingenieros, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre otros. Le cedemos el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias, Anthony, por la gentil presentación. Buenas noches a todos. Eh, Bien, este va a ser la última sesión que yo voy a dictar en el curso de contratación pública. Conmigo ya hemos visto el marco constitucional, los aspectos introductorios en la contratación pública. Hemos revisado las tres fases de la contratación pública, que son actos preparatorios, procedimiento de selección y ejecución de contrato. La vamos a ver hoy día también para que en el mes de junio ustedes puedan abordar ya otros temas de índole también a propósito de el proyecto que eventualmente sería la nueva ley de contratación pública. Dicho esto, voy a compartir pantalla. El día de hoy voy a enfocarme a desarrollar el procedimiento de selección, ¿correcto? En el marco de la ley 3022.5 y su reglamento. Voy a abordar el día de hoy también el tema de los actores que intervienen dentro del procedimiento de selección y un poco del perfeccionamiento del contrato. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a ir a lo que nos concierne, que es enfocarnos al procedimiento de selección. Voy a compartir pantalla. A ver, denme un minuto. Ahí está. Ok, buenas noches a todos nuevamente. Y el día de hoy vamos a conversar sobre el procedimiento de selección. Recuerden que la contratación pública tiene tres fases. Los actos preparatorios, cuya finalidad es establecer cuáles son las necesidades de la entidad pública en la adquisición de bienes, de servicios y de obra. ¿Ok? Esa es la finalidad de los actos preparatorios. La planificación, el expediente técnico aprobado, que nos va a dar pie al inicio de la segunda fase, que es el procedimiento de selección. Cuando hablamos de procedimiento de selección, va a haber un conjunto de actos y diligencias previas que se van a tener que cumplir a lo largo de este proceso, este procedimiento, que va a ser conducido por el comité de selección. Recordemos que el comité de selección es designado por el titular de la entidad que convoca el procedimiento de selección. Puede ser a través de una licitación pública, un concurso público, una subasta inversa electrónica, una adjudicación simplificada, etc. Y este comité de selección va a tener una tarea importante en la contratación pública, que es la revisión, la evaluación, la calificación, ¿correcto?, de la oferta técnica y económica que van a presentar los diferentes postores interesados, ya sea en una convocatoria de una obra pública, interesados ya sea en la convocatoria de una contratación de algún bien o un servicio. En ese contexto, la entidad
quien ya va a designar al comité de selección, este comité de selección va a tener un rol importante dentro de esta segunda fase de la contratación pública. Ese rol importante es seleccionar al mejor proveedor, ¿correcto? Seleccionar al mejor proveedor que va a suscribir el contrato. En ese sentido, es importante que ustedes tengan en claro que el marco de este proceso va a ser a través de la Ley 30.22.5 y su reglamento. Con una base estrictamente constitucional, lo decíamos y lo conversábamos las clases anteriores, el artículo 76 de la Constitución Política. En virtud de ello, lo primero que va a hacer la entidad que convoca, ya sea una obra, un servicio, un bien, es generar competencia. Publicar en el SEACE, que es el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado que administra el OCE, la convocatoria. ¿Para qué nos sirve la convocatoria? ¿Para qué la entidad tiene que publicar que va a haber una contratación de una obra pública, la adquisición de medicamentos, el servicio de limpieza, por ejemplo? Para que todos los proveedores que están inscritos en el Registro Nacional de Proveedores que administra el OCE, que regula el OCE, se inscriban, se registren como participantes. Y aquí es importante algo que tiene que tomar en cuenta los funcionarios públicos del órgano de contratación. ¿Quiénes están en el órgano de contratación? El área usuaria, el área de abastecimiento, el área de logística, de administración, ¿correcto? Tienen que encargarse de que se respete los principios rectores de la ley de contratación pública, como lo es el principio de integridad, el principio de competencia, el principio de transparencia, ¿correcto? Entre otros. En ese marco, lo que tiene que hacer la entidad es no solamente publicar su convocatoria en el SEACE, sino también publicar el cronograma, ¿correcto?, de contratación. ¿Por qué es importante establecer el cronograma, el calendario de contratación? Porque todos los postores van a revisar a través del SEACE, de las bases, de la publicación de las bases, el calendario que les va a permitir conocer el plazo para que se registren, que les va a permitir el plazo que tienen los postores de hacer consultas, hacer observaciones, el plazo que se tiene para integración de bases, el plazo que se tiene para presentar las ofertas, el plazo que se va a dar para la publicación de la Buena Pro. ¿Correcto? Es importante la transparencia en la contratación pública, porque todos los operadores y los actores que van a participar en esta licitación de una obra pública, de los bienes, de los servicios, ellos se van a encargar de generar competencia. Y la entidad le tiene que dar todas las herramientas legales para que ellos puedan participar. ¿Correcto? Evitando los actos de direccionamiento, evitando los actos de corrupción. Ahí viene el real control ciudadano. ¿Quiénes ejercen realmente un control eficiente y eficaz como ciudadanos? Son los proveedores que participan en esa licitación pública, que van a participar en ese concurso público, en esa subasta inversa electrónica, en esa adjudicación simplificada, porque ellos van a revisar cuáles son las bases, qué requisitos está exigiendo la entidad convocante. Hemos hablado que a nivel nacional existen más de 3.000 entidades públicas, entre gobiernos locales, gobiernos municipales, gobiernos regionales, etcétera.
Y ellos se van a encargar, efectivamente, de observar las bases. Como proveedores van a indicarle al comité de selección, tengo esta consulta de tal extremo de las bases. Tengo esta observación respecto a tal extremo de las bases, ¿no? Porque transgrede algún principio, porque transgrede algún artículo de la ley o del reglamento de la contratación con el Estado. Entonces, hay 3 tips, como ya hemos hablado en clases anteriores, ¿correcto? Que en la ley de contrataciones nos va a servir para evitar presuntos actos de direccionamiento, presuntos actos irregulares en la contratación con el Estado. ¿Cuáles son? Primera herramienta legal que faculta la ley, que faculta el legislador, hacer consultas y observaciones a las bases. Una vez que se haya publicado la licitación pública o el concurso público, la recomendación para los postores o para los que siendo postores se logran registrar en ese proceso, en ese concurso público, en esa licitación pública o en cualquier método de contratación, tienen que saber que tienen el derecho a realizar consultas y observaciones a las bases. Esa es la primera herramienta legal para luchar contra la corrupción. Esa es la primera herramienta legal que los participantes tienen para eliminar los direccionamientos que muchas veces se colocan en las bases, ¿no? Eso nos va a servir efectivamente para luchar contra la corrupción. Pero si no sabes, como proveedor que quieres contratar con el Estado, que quieres venderle al Estado, y no sabes que tienes esa primera herramienta crucial para realizar consultas y observación con la finalidad que se elimine, que se suprima de las bases algún direccionamiento, estás dejando consentir, si es que no planteas ninguna observación a las bases, estás dejando consentir y que se integren esos requisitos. Luego no te quejes como proveedor y digas, no, es que esas bases están amarradas, están dirigidas para tal empresa y ya tienen nombre y apellido, así que ya no vale presentarme, voy a perder mi tiempo. Pero te pregunto, ¿has hecho consultas y observaciones a esas bases que se han publicado con tiempo en el SEACE? Entonces, si no lo has hecho, eres parte del problema. Porque te quejas y dices hay corrupción, que las bases están dirigidas, que la Constitución tiene la culpa, etcétera, etcétera. Siempre buscamos un culpable. Pero no revisamos si hemos actuado de manera diligente. Y actuar de manera diligente dentro del procedimiento de selección es señalar y decir, oye, ya conozco la convocatoria, soy una empresa constructora, tengo experiencia y quiero presentarme en esa licitación pública de la municipalidad de Cajamarca que está indicando hacer un colegio. Ok, me voy a registrar, primer paso. Me voy a registrar porque he revisado el SEACE, he encontrado diferentes licitaciones públicas y me interesa participar en esta. Me registro. Siguiente paso es realizar consultas y observaciones a las bases que ya has leído. ¿Correcto? Porque si no lo haces, estás consintiendo esos requisitos. ¿Correcto? Estás consintiendo esos requisitos. Entonces, recapitulando, ¿quieres luchar contra la corrupción? Eres proveedor, no tienes padrino. Eres proveedor, no tienes amigos, funcionarios. Eres proveedor, estás cansado de la corrupción.
eres proveedor y quieres competir de manera legal, sin dar coimas, en una licitación pública, en un concurso público, etcétera, el primer paso es realizar consultas y observaciones. Esa es tu primera herramienta legal que te da la legislación para luchar contra la corrupción. Entonces, el poder lo tienes tú. No que yo soy empresario, que no sé hacer consultas y observaciones. Bueno, contrata un abogado especialista, ¿no? En temas de contratación pública, que te haga las consultas y observaciones a las bases, para que con su experiencia te diga, estas bases están direccionadas, a estas bases hay que realizarle las consultas tales, las observaciones. ¿Ante quién vamos a presentar las consultas y observaciones? Ante el comité de selección. El comité de selección, designado por la entidad, integrado por 3 miembros, un presidente y los 2 miembros, también hay 3 suplentes, ellos se van a encargar de revisar esas consultas y observaciones y tienen la obligación de manera motivada, ojo con la palabra, tienen que motivar y decirte, te acojo o no te acojo esa consulta, esa observación. Esa es la responsabilidad que tiene el comité de selección. De manera motivada, responder y decirte, te acojo o no te acojo esa observación por estos motivos. Tiene que motivarlo de acuerdo a derecho. No te puede decir, no te acojo porque no, sí te acojo porque sí. ¿Correcto? Te tiene que dar una respuesta motivada, no solamente al que hace esa consulta, al que hace esa observación como participante, sino también absolver a todos, porque esas consultas, esa absolución que hace el comité les va a servir a todos los actores que están participando de ese proceso de selección. ¿Correcto? Entonces fíjate que es importante. Entonces, ¿quieres venderle al Estado? Eres empresario. ¿Quieres venderle al Estado? Ya tienes experiencia con el sector privado. Ahora quieres contratar a otro nivel, con mayor volumen, con mayor experiencia. Lo primero es que te registres como proveedor del Estado. Si tienes una empresa constituida, tienes experiencia, no basta eso. Tienes que estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores del OCE. Una vez tengas tu constancia de RNP vigente y habilitada, que es indeterminada, tienes que entrar al SEACE. En el SEACE, que es el Sistema Electrónico de Contrataciones, vas a encontrar diferentes oportunidades de negocio en bienes, en servicios, en obra. Vas a encontrar convocatorias a nivel nacional. Tú vas a encargarte de revisar esas bases y ver si cumples el perfil y los requisitos que exigen los términos de referencia. Si cumples, acto seguido te tienes que registrar como participante. Y luego seguir las diferentes etapas dentro del procedimiento de selección, que es formular consultas y observaciones, elevar las bases, presentar tu oferta, ¿correcto? Participar en la evaluación y en la calificación de ofertas, participar en el acta del otorgamiento de la buena pro, y una vez consentida la buena pro, toca el perfeccionamiento de contrato. Y entramos a la tercera fase de la contratación pública. Pero lo que vamos a desarrollar en esta sesión es el paso a paso. Correcto, el paso a paso y también hablar sobre los mecanismos de solución de controversias que se dan hasta antes de la firma del contrato. ¿Ok? Si hay preguntas, comentarios, dudas, no duden en levantar la mano o también realizar las consultas a través del chat, del WhatsApp, del chat grupal que tenemos. Ya, entonces, regresemos. Una vez que los participantes que ya están inscritos en esa licitación, en ese concurso público, y hayan hecho sus formulaciones de consultas y observaciones,
El comité de selección, ¿ok? Tiene la obligación, dentro del plazo que establece el calendario de contratación, tiene la obligación de absolver de manera motivada esto. Y la pregunta es, profesor, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Y como lo vemos muchas veces, ¿qué pasa si ya las bases están dirigidas? Los términos de referencia se han hecho a la medida, ¿no? De determinado proveedor, de determinada empresa. Ya sabemos que ese proveedor va a ganar porque él tiene todos los requisitos. Y ninguno de los demás competidores, de los demás proveedores, vamos a, vamos a ser descalificados de ese proceso. ¿Por qué? Porque el comité de selección a veces ya ha sido sobornado y obviamente los va a descalificar a todos. ¿Qué hacemos? Ya presenté mi formulación de consultas y observaciones ante el comité. El comité absolvió y me dijo, no te acojo nada. Todas tus observaciones, todas tus consultas están mal. Las bases se mantienen, ¿no? Y yo no cumplo esos requisitos que me dicen las bases. Entonces, ¿qué hago? No me sirvió hacer consultas y observaciones porque no me acogieron nada. Segunda herramienta legal para luchar contra la corrupción. Tomen nota. Si el comité de selección no te acoge o te acoge parcialmente tus observaciones o tus consultas, dentro del plazo de los 3 días siguientes hábiles de notificado y publicado esta absolución del pliego de consultas y observaciones, el participante tiene el derecho de solicitarle al comité de selección que eleve las bases. Vuelvo a repetir, segunda herramienta legal para luchar contra la corrupción. Si el comité no te acoge tus consultas y observaciones o te las acoge parcialmente, dentro de los 3 días siguientes hábiles, puedes solicitarle al mismo comité de selección que eleve las bases, que eleve ese pliego de consultas y absoluciones que ha hecho. ¿Ante quién va a elevar? ¿Ante el titular de la entidad? ¿Ante el tribunal del OCE? La respuesta es, la eleva esas bases, esa absolución del pliego de consultas y observaciones, van a ser elevadas ante la dirección de riesgos del OCE, para que la dirección de riesgos del OCE emita un pronunciamiento, ¿correcto? Que es de observancia obligatoria para la entidad convocante, bajo sanción de nulidad. Es decir, si el OCE, la dirección de riesgos del OCE, emite un pronunciamiento y este pronunciamiento dice, efectivamente estas observaciones se deben acoger y se deben eliminar tales requisitos indebidos de las bases. Entonces se emite un pronunciamiento y lo que va a hacer es lo que va a hacer el OCE al emitir un pronunciamiento, ¿ok? Es que va a corregir esas bases, ¿ok? Le va a decir al comité, ¿hiciste bien o hiciste mal? ¿Debiste acoger o no debiste acoger? Entonces, si el comité, por ejemplo, te dice, no te acogí ninguna observaciones, y en la dirección de riesgos del OCE te dice, sí, efectivamente se debió acoger, entonces le va a ordenar a la entidad, al comité, suprime tal requisito indebido de las bases. Porque es obligación del OCE revisar de oficio todas las bases. ¿Cuál es la lógica? ¿Qué es lo que quiere el legislador? El legislador lo que quiere es eliminar los direccionamientos, eliminar las transgresiones o ambigüedades o incongruencias
de cualquier extremo de las bases. Entonces, si ya llegó a manos de la Dirección de Riesgos del OCE, ellos tienen no solamente la obligación de pronunciarse sobre los extremos que han sido cuestionados, sino revisar todo. Para eso le va a pedir el expediente completo, correcto, los informes del área usuaria, para que ellos emitan el pronunciamiento. Dentro del plazo de los 10 días hábiles siguientes de haber recibido toda esta elevación. ¿Correcto? Si hay preguntas, los leo, los escucho. Y si no, continuamos. ¿Ok? Alguien levantó la mano, a ver quién es. El ingeniero Víctor Arevalo, doctor. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya, ¿es su obligación de revisar las bases o solamente cuando se eleva a alguna de las partes o a la misma entidad es lo que se pone a revisar? En principio es obligación del comité de selección cuando el participante le formula alguna consulta y observación. Su obligación del comité es absolverla de manera motivada. Pero si el comité, por ejemplo, tú, Víctor, le has formulado 5 observaciones porque ahí el comité o las bases están direccionadas para tu competencia, ¿correcto? Entonces, has observado de manera diligente y no te han acogido nada. Entonces, tú que has asistido a esta clase, sabes que tienes que dentro de los 3 días siguientes solicitar la elevación. Una vez llegue a manos del OCE, a la Dirección de Riesgos del OCE, ellos tienen la obligación de oficio de revisar no solamente lo que tú le estás cuestionando al comité de selección, porque tú cuando eleves le vas a presentar un escrito y le vas a decir, el comité no me acogió, pero debió acogerme por estas razones, o no motivó su decisión. Entonces, ya una segunda instancia dentro de este proceso de selección que es el OCE, la Dirección de Riesgos va a evaluar eso. Y no solamente eso, sino también todos los extremos, ¿correcto?, de las bases. Entonces, esa es la obligación cuando lo elevan. Si tu pregunta es, pero si nadie eleva, nadie dijo nada, solamente como nos dormimos en esta clase, entonces nadie elevó. ¿Qué estás haciendo con eso, Víctor? Estás consintiendo la decisión del comité de selección. Está mal, ya pues, pero no elevaste, estás consintiendo. Entonces, si quieres que revise las bases la Dirección de Riesgos del OCE, tienes que solicitar la elevación. Si no lo haces, el OCE no lo va a revisar de oficio. ¿Estamos claros, Víctor? Correcto, doctor. Ok, sigamos entonces. Ya, entonces ya hemos hablado, recapitulando, ¿ah? Para los que me dicen, pero ¿cómo luchamos contra la corrupción? Eso es imposible, tiene que haber cambio de la ley de contrataciones, tiene que haber cambio de la constitución, nuevo presidente, nuevos congresistas. Mentira. Ya la ley actual vigente te da las herramientas para luchar contra la corrupción y hacer un verdadero control ciudadano, que éstas las van a ejercer, ¿correcto? ¿Quiénes las van a ejercer? Los participantes que se han registrado. Recapitulando entonces, primera herramienta legal que tienes, realizar consultas y observaciones a las bases. Segunda herramienta legal que tienes, ¿ok? Es ante el hecho que no te acoja el comité tus observaciones o te las acoge parcialmente, tienes la segunda herramienta legal que es solicitar la elevación. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Alguien me dirá, ¿y qué pasa si la Dirección de Riesgos del OCE emite un pronunciamiento y también me dice no te acojo nada? Es decir, le da la razón al comité de selección que no te acogió ninguna observación. ¿Qué haces? ¿Puedo apelar eso? ¿Puedo llevarme un proceso contencioso administrativo? El pronunciamiento, el acto administrativo que emite
la dirección de riesgos. ¿Puedo apelar eso? La respuesta la otorga la ley de contrataciones y su reglamento, de la ley 30.22.5. Te dice, contra lo resuelto por el OCE, contra el pronunciamiento, no cabe ningún recurso impugnatorio. Es decir, lo que diga el pronunciamiento del OCE es la santa palabra. ¿Ok? Ahí se agota. Alguien me dirá entonces se agota la vía administrativa. Y si la ley me dice que ya no puedo impugnar esa decisión del pronunciamiento del OCE, que para mí está mal también, porque no me acoge ninguna de mis observaciones, entonces puedo acudir a un proceso contencioso administrativo. ¿No? Porque soy procesalista y sé que puedo irme a un proceso contencioso administrativo. Eso no es así. ¿Por qué? Porque el procedimiento de selección no acaba con el pronunciamiento del OCE. Al contrario, va a seguir su curso. Se van a integrar las bases, va a haber el tema de consultas y de integración de bases, presentación de oferta, evaluación, calificación, otorgamiento de buena pro. ¿Ok? Y cuando se otorga la buena pro, los postores tienen la facultad de interponer un recurso de apelación. Entonces, si tú vas a querer ir un proceso contencioso administrativo para cuestionar el pronunciamiento, lo que el juez te va a decir es improcedente porque todavía no has agotado esta segunda fase que es el procedimiento de selección. No has agotado el recurso de apelación, por ejemplo. Entonces, ahí va el tema. ¿Ok? Y así te vayas a un proceso contencioso administrativo, fíjate que eso no suspende el procedimiento de selección. Ya, si te puedes litigar, por ejemplo, y ya ese proceso se ha adjudicado, se ha ejecutado, y tú después de 3 años vas a tener una sentencia. Y eso, si es que el juez te la admite, que yo considero que debería declararse improcedente. Entonces, así están las reglas de juego. ¿Ok? Contra lo resuelto a nivel de pronunciamiento por el OCE, no se puede hacer nada. Las bases se van a tener que integrar. ¿Ok? Nos guste, no nos guste, ¿no? Y profesor, ¿pero qué hago con si al final yo quise eliminar esos candados, me fui y pagué una tasa, ojo, para solicitar la elevación del pliego de absolución del comité de selección, los participantes tienen que pagar un arancel de casi 1.200 soles. O sea, no es gratis elevar, ¿ah? Formular consultas y observaciones es gratis. Pero si tú quieres elevar las bases, tienes que pagar y adjuntar a tu escrito de elevación un arancel que tienes que pagar en el Banco de la Nación de casi 1.200 soles. ¿Ok? Sin haber ganado nada hasta el momento. Hasta el momento no has ganado nada. Simplemente estás tratando de eliminar requisitos que no cumples y que te limitan en la competencia, que te limitan el libre acceso a ese proceso, a ese concurso público, a esa licitación pública. ¿Ok? Fíjense, así están las reglas. ¿Qué les parece? Víctor, ¿querías comentar algo? Me parece. ¿O seguimos? Ya. Ya, ok. Entonces, el punto está que ya si hay un pronunciamiento, correcto, si hay un pronunciamiento que hace a nivel del OCE, ese pronunciamiento se tiene que integrar. Nos guste o no nos guste, le guste o no le guste el comité de selección también, lo tiene que integrar, bajo sanción de nulidad. ¿Qué pasaría si el comité de selección dice, pucha, ¿qué hago? Porque ya recibí mi coima, ¿no? Mi empresa favorita ya me pagó adelantado, ¿no? Y ahorita uno de sus competidores ha elevado las bases
el pronunciamiento ha salido en favor de la competencia, han acogido todas sus observaciones y me están ordenando a nivel del OCE que yo suprima esos requisitos. ¿Ok? Entonces, el comité decide no hacerle caso al pronunciamiento. ¿Qué les parece? Dice, no, yo no voy a integrar las bases. No voy a integrar las bases, así que yo no hago caso como comité de selección al OCE, no hago caso a su pronunciamiento, integro las bases únicamente con mis absoluciones de consultas y observaciones. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué harían los demás postores? ¿No? Que han leído ese pronunciamiento, ¿no? Que, digámoslo así, han hecho justicia. El OCE ha hecho bien su trabajo, ha eliminado los candados. Y el comité de selección hace caso omiso, integra las bases sin hacerle caso al mandato de la Dirección de Riesgos del OCE. ¿Qué haríamos nosotros como los demás participantes? Lo que tendríamos que hacer es una denuncia administrativa solicitando la nulidad de oficio. Porque la ley te dice, si el comité de selección, la entidad convocante, no integra las bases con el pronunciamiento del OCE, eso es nulo, ¿correcto? Y la nulidad tiene efectos de que se retrotrae, ¿correcto? ¿Qué es integrar las bases entonces? A ver, ¿por qué se llama bases integradas? Porque las bases son las reglas de juego, los requisitos de un proceso. Para que me entiendan, las bases es como ustedes van a postular un centro de trabajo. Uno se pregunta, ya, hay una convocatoria para el puesto de ingeniero. ¿Qué haces? Lo primero que te preguntas es, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué tengo que cumplir para postular? ¿Dónde están publicados? En la convocatoria. El Estado hace lo mismo. A través de la convocatoria publica las bases, que son los requisitos, los términos de referencia, lo que debes cumplir. ¿Ok? Y cuando hablamos de bases integradas, hablamos de esos mismos requisitos, pero que integran no solamente los TDRs, no solamente los criterios de evaluación, calificación, etcétera, sino también van a integrar los diferentes documentos que son, por ejemplo, las consultas y observaciones que hicieron los participantes. Va a integrar el documento, ¿ok?, de la absolución del pliego elaborado por el comité de selección. Va a integrar ese pronunciamiento. Y esas son las reglas definitivas del proceso. Por eso se llaman bases integradas, porque integran todos los documentos dentro del procedimiento de selección. ¿Ok? Entonces, una vez se publique las bases integradas en el SEACE, esas bases son las reglas definitivas del proceso. Te gusten o no te gusten, son las reglas. Y ahí tú ves, ¿cumplo o no cumplo esos requisitos? ¿Cumplo o no cumplo? Y si las bases integradas, así como he puesto el ejemplo de las convocatorias, si hay una convocatoria para la contratación de un ingeniero y tú no cumples los requisitos, porque tal vez te piden ingeniero titulado, colegiado, ya, lo tengo. Ingeniero con maestría o con doctorado. No llegué a ese nivel. No llegué, no estudié. Entonces no cumples el requisito. ¿Qué haces? No te presentas esa convocatoria. Igual va a pasar en la administración pública. Se hace una convocatoria, se integran las bases, se integran las reglas definitivas del proceso. No cumplo como proveedor. ¿Qué hago?
no te presentes, porque el Estado te va a eliminar, te va a descalificar, no va a admitir tu oferta, porque no cumple los requisitos, los estándares que te pide ese proceso. Porque recuerden, en el proceso de selección es importante, ojo, es importante que el Estado elija al mejor proveedor en bienes, en servicios, en obra pública. Es como ustedes, ¿no? Como nosotros. Queremos casarnos. Nos casamos con la primera mujer o el primer hombre que se nos cruce. No. Hemos tenido que hacer todo un proceso, ¿no? De conocer a mi pareja, cómo es, ¿no? Cuáles son sus gustos, ¿no? Primero será mi enamorada, ¿no? Luego será mi tóxica, no, digo mi novia. Y ya cuando ya le entregue el anillo, será pues mi esposa, ¿no? Pero yo me caso porque hay todo un proceso de por medio. Igual el Estado que se quiere casar, es decir, quiere firmar un contrato, no se va a casar con el primer proveedor que le diga, oye, vendo papas, vendo papel, vendo un auto, vendo o soy consultor. No, no es con el primero. Para eso, la ley especial te dice, tenemos que hacer un proceso de selección. Y eso va a tener varios filtros, varios estándares que nos permitan exigir y seleccionar al mejor proveedor en bienes, en servicios, en obras. ¿Ok? En ese sentido, lo que debemos hacer dentro del procedimiento de selección es cumplir estas etapas. El comité de selección va a dirigir todo este procedimiento de selección. Tiene pues la obligación de revisar las bases, coordinar con el área usuaria y decir, oye, los términos de referencia creo que limitan la libre concurrencia o la ley, reunirse con el comité, con el área usuaria que ha elaborado los términos de referencia. Entonces el comité de selección, su obligación es elegir al mejor proveedor en bienes, en servicios, en obras. Para eso tiene que leer las reglas de juego, ¿correcto? Para eso tiene que coordinar, reunirse con el órgano encargado de la contratación, velar porque se cumplan todos los principios de la ley de contrataciones, que se fomente la transparencia, la publicidad, que se convoque, revisar las ofertas, otorgar la buena pro. Bien, entonces, ¿qué sigue después de haberse integrado las bases? Ya se integró, se publicó en el SEACE bases integradas. La pregunta que les hago, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos? Ya tenemos las bases integradas. ¿Ahí acabó el procedimiento de selección? ¿Ahí acabó todo? No. Una vez se publiquen las bases integradas, lo que va a venir a continuación, de acuerdo al calendario de contratación, es la presentación de ofertas. Ya las bases se integraron. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿cuándo se van a presentar las ofertas? Tal fecha. Ok. Imaginemos, hoy día se integran las bases. Hoy día estamos 30 de mayo. El lunes 3 de junio es la presentación de ofertas. ¿Qué tengo que hacer como participante ya inscrito? Tengo que armar mi oferta técnica y económica. ¿Cómo armo mi oferta técnica y económica para presentarme en esa licitación pública, en ese concurso público que está convocando la entidad? Tienes que imprimir las bases, tienes que leer las bases y armar tus documentos. Es lo mismo que tú haces cuando te presentas a un centro de trabajo. Reúnes tus documentos, los ordenas, eso se llama tu CV. Pásame tu currículum.
¿no? Ahí están todos tus documentos, tu resumen, etc. Esa es tu oferta. Lo mismo tienes que hacer si eres proveedor, ¿ok? Si eres proveedor, armas tus documentos de acuerdo a los parámetros y a las reglas, a los requisitos de las bases integradas. Es simple. Lees y adjuntas los documentos. Hay formatos en las bases, declaraciones juradas, anexos, todo eso lo tienes que ordenar, tiene que estar firmado por tu representante, ¿ok? Y una vez tengas tu oferta técnica y económica, la subes a través del SEACE, ¿ok? Eso es lo que tienes que hacer. Simple y sencillo. Es complicado cuando tú adviertes que hay algún documento o un requisito que no cumples, ¿no? Ahí tú tienes que ver cómo hago para obtener este requisito. Pero si no tienes ese requisito, obviamente es mejor no presentarte, ¿correcto? No presentarte. Antes, y aquí les voy a comentar algunos casos, ¿han escuchado el caso del Club del Tarot? ¿Han escuchado ese caso o no? El Club del Tarot. ¿Alguien sabe de qué trata el Club del Tarot? ¿Nadie? Les voy a contar el caso del Club del Tarot, ¿ya? Que involucró a funcionarios del OCE, ¿ok? Doctor, muy buenas noches. De salud, ¿Cómo ingeniero estás? Arevalo. ¿Cómo estás? Creo Buenas que- noches. Buenas noches. De salud, ingeniero Arevalo. Creo que es el experto en equipo de profesionales, ¿no? Incluye, claro, de, que son, pues, ¿cómo puedo decir? Que escuchan y responden las consultas de los, en cierta manera, que hacen sus planteamientos, sus propuestas, ¿no? El experto, ¿no? Es el equipo de profesionales psíquicos, Mm, ya. computador, me parece. No, no, no va por ahí, no va por ahí. ¿No? Ya les pasé el enlace, ya les pasé el enlace. Eh, ¿Cuál es el caso del Club del Tarot que pasó a nivel del OCE y que involucró actos de corrupción a ese nivel del OCE? Como sabemos, los que quieren contratar, imaginemos que todos somos proveedores, ¿ya? Están lanzando un concurso público para la contratación de un servicio de seguridad. Todos nosotros, todos los que estamos acá en esta clase, tenemos nuestra empresa de seguridad, ¿ok? Entonces, cuando yo armo mi oferta técnica, la tengo, he cumplido todos los requisitos. Y me toca mi oferta económica. Mi oferta económica es cuánto me vale, cuánto me cuesta tu servicio, ¿ok? Ustedes, la competencia, dirá, esto te cuesta 1.000.000 de soles, esto te cuesta 2 millones, tu competencia esto dirá 2,5 millones, tu otra competencia dirá 3 millones, tu otra competencia dirá medio millón. Cada uno tenemos nuestra oferta económica, en base obviamente a nuestra estructura de costos que hemos trabajado, porque hemos analizado todo lo que me pide, cuál es la inversión, la ganancia, porque ningún proveedor vende pan para ganar pan, ¿ok? Tienes que tener un margen de utilidades, de ganancia. En ese sentido, imaginemos, todos nos hemos presentado. ¿Cómo es la presentación de ofertas actualmente? Uno sube sus ofertas a través del SEACE. Es de manera virtual. Tu oferta técnica y económica se presentan de manera virtual por el SEACE. Este club del tarot involucraba funcionarios del OCE. Es decir, cuando tú subes tu oferta económica, esa información no era lacrada. Le llegaba un funcionario y ese funcionario sabía cuál era la oferta de todos los postores que habían presentado su oferta económica. Imaginemos la empresa Ramnes Lozano, su económica era 1 millón de soles, la empresa de Alfredo eran 2 millones, la empresa de Víctor eran 3 millones.
Pregunto, si yo sé tu oferta económica, ¿qué haría como competencia? ¿Qué haría yo como tu competencia? Es decir, ya me han dateado que la oferta de Víctor es de 1.000.000 de soles. Alfredo se va con 1.200.000. Lozano se va con 1.300.000. ¿Qué haría yo como tu competencia que me han dateado tu económica? ¿Qué haría? A ver, ¿qué harías, Víctor? Suéltala. ¿Qué harías si tienes esa información? No se te escucha, estás micrófono apagado. Enciende tu micrófono. No, no se te escucha, Víctor. ¿Quieres participar o alguien quiere participar? ¿Qué haríamos? Ver. Puedes hablar, Enciende tu micrófono, Víctor. No se te escucha. Bueno, parece que tiene problemas. No, ahora sí. ¿Ya Ahora sí, correcto? Víctor, no te duermas, Ya, Víctor, no te si duermas. yo Ya, ahora no, sí. estaba mal estaba apretando, la mano estaba Ah, apretando en vez del micro. estás apretando mal, Ya, ya. ya. Simplemente me presento pues con un sol menos, por decir así, Exacto, exacto. Si a ti te dan el dato de tu competencia que se está presentando 1.000.000 de soles, 1.200.000, 1.300.000, Víctor dice, me bajo un sol. Pongo ahí, si la oferta mínima, digamos, de mi competencia es 1.000.000, yo me pongo pues 999.000.99 y estoy teniendo una mejor oferta económica, por céntimos, o por un sol si quieres, como dice, me bajo un sol. Y ganas porque te van a dar el mejor puntaje en económico, porque eres la mejor oferta económica, eres la más baja, pero te estás bajando céntimos. De eso trata el Club del Tarot. El Club del Tarot eran funcionarios del OCE, ¿correcto? Que tenían esa información supuestamente lacrada, ¿no? Porque cuando hubo este escándalo, el presidente, los directores del OCE decían, no, que nuestro sistema de contratación es segura, ¿no? Que nadie sabe las ofertas, ¿no? Que son lacradas, que nuestro sistema de contratación es anti-hacker, bla, 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 bla. ¿Ya? Pero este Club del Tarot que recibía esa información, imagino que eran del área de sistemas, informática, ¿no? Pero eran del OCE. Que cuando uno inocentemente subía su oferta económica y técnica, les llegaba esa información y decían, ah, ya, tal empresa es de 1.000.000, tal empresa es tal. Entonces, verificaban qué empresas se habían registrado en esa licitación pública y en ese concurso público. Y lo que hacían era llamar y decían, oye, tú eres de tal empresa, ¿no? Sí, señor. Estás participando en esta licitación, ¿no? Sí, señor. ¿Te gustaría ganar esta oferta? Yo te puedo ayudar. Tengo información clasificada de tu competencia. ¿Así, señor? Sí. Entonces lo que vamos a hacer es que toda tu competencia presente su oferta. Y antes de las 12 de la noche, 11 de la noche te voy a llamar, te voy a decir todas las económicas y tú te vas a lanzar con un precio menor, ¿ya? Y me vas a dar una dádiva, un dinerito por darte esa información clasificada y que debe ser estrictamente confidencial. ¿Ok? Ese era el Club del Tarot. ¿Qué les parece? Así se contrata el día de hoy en nuestro país. Luego el OCE dijo, no, que ya hemos tomado las acciones respectivas, ¿no? Que aquí las ofertas son seguras, nadie sabe nada, ¿no? Bla, bla, bla y bla, bla, bla. Eso es lo que pasa. ¿Cómo cambiamos ese escenario? ¿Cómo cambiamos eso? Porque ahí
¿Se transgrede qué principio? Principio de competencia, principio de trato justo, principio de equidad, etcétera, etcétera. Principio de integridad. Y lo está filtrando el OCE. Ya les he pasado la noticia, pero eso quedó en agua tibia, ¿no? Hasta ahora no sabemos, oye, estos son las empresas, estos son los funcionarios, ¿no? Que participaron en el club del club del tarot, ¿no? Y beneficiaron a tales empresas. Nadie sabe nada. Entonces, ¿cómo queremos luchar contra la corrupción así? Con estos sistemas. ¿Cómo? Entonces alguien me dirá, ¿y cómo era antes, profe? ¿Cómo era antes? Con la antigua ley de contrataciones, decreto legislativo 1017. Antes, ¿no? Antes las presentaciones de oferta se realizaban de manera presencial, ¿ok? Era adrenalina pura. Porque imaginemos, todos nosotros tenemos nuestra empresa, estamos registrados para la contratación de una consultoría para elaborar un expediente técnico, ya. ¿Cómo era antes? Sabíamos que la fecha de presentación de ofertas era para mañana viernes. Teníamos que madrugar, porque ahí te decían, no, presentación de ofertas en la instalación de la entidad, auditorio tal, a tal hora, de manera presencial, de manera presencial. ¿Qué hacías? Tenías que madrugar, ir de manera puntual a la entidad y dentro del horario. Y cuando te presentabas, ¿no? Te presentabas, ¿ok? Y ahí te registraban. Te pasaban lista. Uy, y había, ahí se veía la mañosería. Pasaba todo, te ganabas con todo. Ahí el funcionario que se paraba, ¿no? En la puerta de la entidad, con su reloj. 10 de la mañana. Nadie más entra. Nadie entra. Así. No, que la convocatoria para la presentación de oferta era a las 10 de la mañana. Señor, llegó a 10 y una. No, ya no puede entrar. ¿No? Ya era un exceso de formalismo, ¿eh? Pero ya. Como dice también el dicho, ¿no? El que llegaba tarde perdió su banco. Perdió la oportunidad de presentar su oferta de manera presencial. Entonces ya, los que llegaban puntuales, ¿no? El comité de selección estaba presente, los tres. Estaba a su costado el notario, un notario público, ¿ya? Se daba inicio a la presentación de ofertas presencial. Todos presentaban su oferta, ¿no? Les llamaban lista. Hubo 20 participantes que se registraron. Ya. Empresa A, ¿vino o no vino? No vino. Empresa B, ¿vino o no vino? No llegó, llegó tarde, está llorando en la puerta, dice que lo dejen entrar. No, señor, no llegó a su hora. Tercero, y así te llamaban lista. Empresa X, si vino, traiga su oferta, entregue su oferta. Se entregaba tu oferta técnica y económica, se entregaba de manera lacrada. O sea, en un foro todo lacrado, ¿no? Y digo que era adrenalina pura porque cuando tú te presentabas, sabías quién era tu competencia, ¿no? Y decías, uy, esa empresa se baja. Ese se tira al suelo en la oferta económica. ¿Qué hacías? Llevabas otra oferta económica y la metías, ¿eh? Y la cambiabas. Y luego cerrabas tu oferta, tenías que ir con tu goma, con todos tus sellos ahí, porque cambiabas. Porque había casos en que te presentabas solo, no había nadie. Ah, entonces ahí metías la oferta económica más alta, ¿no? Ya eran temas, ¿no? Era competir, eso se llama competir. Pero si no tienes competencia, obviamente cobras capricho. Pero si tienes concurrencia de postores, obviamente ahí tienes que jugar con tu económica. Eso era antes, ¿sabes? Les estoy comentando cómo era antes con la antigua ley de contratación. Entonces, una vez presentado tus ofertas técnicas y económicas, acto seguido el notario público aperturaba tus ofertas.
Y empezaba ahí, ¿cuántos folios tiene tu oferta? 15 folios, 100 folios, 300 folios, eso se dejaba todo en acta. El notario daba fe de todo, ¿no? A quienes se admite, a quienes no se admite su oferta, a quienes se descalifica o no, ¿no? Y ahí había pugnas, ¿no? El postor que decía, no, que no me pueden descalificar, señor notario, deje constancia que el comité está actuando de manera ilegal, arbitraria, que este requisito no está contemplado en las bases integradas. Hasta había un veedor, que era un funcionario del OSI, del control institucional. O sea, ¿qué se promovía? La transparencia. ¿Ok? Entonces, ahí ante un notario dejabas el tema de las constancias, ¿no? Que yo voy a denunciar esto en un recurso de apelación, que déjame constancia, listo. ¿Ok? En ese sentido, eso se fomentaba antes. No había club del tarot antes, pero ahora sí, porque todo se presenta de manera virtual. Veto a saber si hay las garantías de esa reserva de las ofertas técnicas y económicas. Entonces, en mi opinión, tenemos que volver a lo presencial. Tenemos que volver a lo presencial. Porque es un proceso de selección. Estamos primando la publicidad, la transparencia. ¿Quiere ser transparente? Entonces, que las presentaciones de ofertas sean públicas y presenciales. Ya olvídate del COVID, olvídate de la enfermedad tal, que no. Esas son excusas. Presenta, ¿no? Porque ya el OCE ha demostrado que no tiene un sistema electrónico seguro. Ya les he puesto el caso, les he mandado el enlace. Busquen en internet caso Club del Tarot. Hasta la fecha, hay alguien que ha dicho, el Club del Tarot involucró a tales funcionarios del OCE, involucró a tales personas, así era la jugada, estas son las empresas que participaron en el Club del Tarot. Nadie. Modo Shakira, ciego, sordo, mudo. Así queremos cambiar. ¿Ok? Así queremos cambiar la realidad. Entonces, opinión, humilde opinión. Opinión. Si estamos hablando de una nueva ley de contrataciones, yo diría, las presentaciones de oferta tienen que ser no virtuales, sino tienen que ser presenciales, ante notario público, tiene que estar un veedor del OSI, del órgano institucional. Y solo así vamos a evitar actos irregulares dentro del procedimiento de selección. ¿Alguien tiene alguna idea mejor? Tal vez los escucho, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea para luchar contra la corrupción? A ver, Víctor, cuenta. Te escuchamos. Doctor, si no me equivoco, lo único que falta es promulgar la nueva ley de contrataciones, pero es tácito que ya ustedes deben saber cuáles son las modificaciones. Y la pregunta concreta es, en estas modificaciones, ¿hay la propuesta para que los concursos sean presenciales o va a ser, No, Víctor, se va a mantener, todo es virtual. entonces seguimos fregados, pues? Seguimos. Seguimos, por eso yo les digo, ¿no? Que no los engañen cuando vean un funcionario y digan, en el gobierno de la señora Dina Boluarte, ¿no? Se ha publicado la nueva ley de contratación pública, que esto va a luchar contra la corrupción de manera frontal. Mentira, mentira. Ya les estoy diciendo, el procedimiento de selección cambian de nombres, cambian de títulos, de plazos. Eso es una lavada de cara. ¿Ya? Pero ahí les estoy diciendo, ¿quieren luchar contra la corrupción? El procedimiento de selección es el real control ciudadano. ¿Ya? A través de consultas y observaciones que tienen que ser gratuitas. Elevación de bases que también deberían ser gratuitas. No se debe pagar 1.200 soles por elevar. Y el tema también de presentar ofertas de manera presencial debe ser una opción, ¿no? Alguien dirá, no, que
no quiero salir de mi casa, quiero que sea todo virtual, ¿no? Que me da pereza. No, excusas hay varias, ¿ah? Pero queremos cambiar eso del Club del Tarot o de que se filtre una información que a tu competencia le afecte, la única forma es presencial. Alguien dirá, sí, pues pero el OCE ya implementó el sistema del lacrado y bla, 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 bla. Es mentira. ¿Ok? Doctor, Eh, entonces, sí. mientras exista ello, o este tema pues, siempre se va a mantener tips que usted mencionó sobre la corrupción en la 30.22.5, ¿no? De la ley de protección de consultas y observaciones, se tiene que hacer recursos de apelación. Ujú. Esos serían los tips que uno puede, de cierta manera, conservar, mantener para poder Al día de hoy contrarrestar sí. estos obstáculos, para poder Exacto. contrarrestar estos obstáculos, ¿no? Está en la Correcto. 30.22.5, pues, de acuerdo a lo que está escrito. Exacto. Eso es lo que yo veo. O sea, Ya, doctor. los tres tips, las tres herramientas legales que como proveedores tenemos actualmente en el marco de la ley 30.22.5 y su reglamento es hacer consultas y observaciones a las bases. Dos, solicitar elevación de las bases a la Dirección de Riesgos del OCE. Tres, plantear un recurso de apelación. Esas son las tres herramientas legales para luchar contra la corrupción al día de hoy dentro del procedimiento de selección. Esas son las tres, ¿ya? Pero ahí va mi crítica. Presentación de ofertas no puede ser virtual. No puede ser virtual. Tiene que ser presencial y tiene que estar en un notario público, tiene que estar un veedor que es un funcionario del OSI, de Contraloría, para que mañana más tarde no digan, no, no, que esa empresa ganó la licitación y porque era amigo de tal. No, eso ya fue ante notario público, se registraron diferentes empresas, hubo un funcionario del OSI, o sea, todos dieron, es más, público abierto. Control ciudadano, que vayan todos a una audiencia pública, ¿no? Y que ahí digan, a ver, ¿quién está ganando? ¿Cómo están compitiendo? Control ciudadano, eso se llama. Eso se llama control concurrente, ¿ya? Pero no engañen a la gente diciéndole, el Club del Tarot ya fue, ya los eliminamos, ya los sancionamos. No, mentira. Que hay garantías, que ahora ya no se filtra la información de de las ofertas económicas. Veto a saber, ¿ya? Y finalmente, uno puede hacer una denuncia ante Fiscalía, ante la Contraloría, ante el veto a saber si quieres, ¿ya? Y ninguna de esas denuncias van a suspender el perfeccionamiento de un contrato. La única forma de suspender y de tratar que se revoque una buena pro ilegal, arbitraria, con coimas, etcétera, es interponiendo un recurso de apelación. Que eso es lo último que voy a enseñarles. ¿Ok? Pero no piensen que denunciando esto que se suspende, no, eso no va a pasar. Víctor, te escuchamos. Doctor, ya que en lo presencial siempre ha existido el notario para certificar la documentación, en el caso de virtual ya no hay notario, pero el OCE se manifiesta que, que hacen una invitación a la Contraloría para que actúen, digamos, de veedor en el caso de que haya un empate y tiene que haber un desempate. Hay antecedentes que realmente ellos concurren para verificar si ese desempate ha sido, digamos, bien llevado a cabo, porque si no es más fácil direccionar también allá tú ganas y punto. Claro, en los temas de sorteo, ¿no? O sea, cuando hay un empate técnico, el empate económico, ahí se cita, ¿no? Se cita a los dos postores que presentaron o quedaron empates dentro del proceso, se los cita. Hay un mecanismo para hacer un sorteo, correcto, y gana el que hace el Do- sorteo. Obviamente tiene que do- estar presente no solamente el comité, sino también funcionarios de control institucional. Doctor, permítame discrepar, pero en este caso de la presentación virtual, solamente te dicen que has empatado, pero uno ya sabe que ellos hacen su sorteo
invitando al de la OCE, pero a uno no le hacen participar para que esté presente el sorteo, Bueno, porque es eso virtual. es un hecho que se tendría que denunciar mediante un recurso de apelación, ¿no? Pero la regla es que si hay empate, se tiene que, digamos, definir eso, ese empate de dos empresas que han tenido el mismo puntaje mediante un sorteo, ¿no? Y Pero ellos, él resuelve. pero ellos manifiestan que el sorteo ha sido en base, digamos, como quien dice, la computadora ha dado al ganador. No, bueno, ahí se tendría que denunciar eso mediante un recurso de apelación, ¿no? El reglamento establece el procedimiento para hacer el tema del desempate. Entonces, si se ha incumplido eso y te dicen, no, que aquí el sistema ya lo hizo y ya hemos publicado el acta de buena pro, ¿no? Eso es apelable, ¿no? Eso es irregular y se tendría que apelar. Correcto. Pero como repito, si queremos cambiar este escenario, tenemos ya la última herramienta que les voy a enseñar, ¿no? Aquí ya se presentó la oferta. ¿Qué pasa cuando ya se presenta la oferta? El comité de selección va a hacer tres filtros. ¿Te va a admitir o no te va a admitir tu oferta? No te la puede admitir si has omitido en tu oferta no haber presentado algún documento obligatorio que señalan las bases integradas. Pero generalmente si has presentado los documentos obligatorios, te admite. Segundo filtro, evalúa. Evalúa tu oferta para determinar cuál es la mejor oferta económica, quién queda primero, segundo, tercer puesto en virtud a la evaluación de tu oferta económica. ¿Ok? Y tercer filtro, la calificación, ¿no? Que se basa en criterios de habilitación, experiencia, mejoras, etc. Y ahí se te otorga un puntaje. Si no cumples algún requisito, te descalifican, obviamente, ¿no? Entonces son tres filtros. Y ya por eso se tiene que publicar un acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de buena pro, para que una vez se otorgue la buena pro, lo que te dice la ley, contra la buena pro, si es un concurso público, una licitación pública, los demás postores que perdieron, que quedaron en segundo lugar, tercer lugar, dentro de los 8 días siguientes pueden interponer un recurso de apelación. ¿Ok? Eso es lo que te dice. Si es adjudicación simplificada, se tiene 5 días para interponer un recurso de apelación. Pero la regla generalmente es que tienes 8 días. Es por eso que el comité, una vez publique el otorgamiento de la buena pro, tiene que esperar a que se consiente esa buena pro. ¿Cuándo se consiente la buena pro? Cuando nadie de los postores que han perdido interpone un recurso de apelación. ¿Correcto? ¿Alguien quería preguntar, me parece? ¿O quería comentar algo? Ya, Doctor, entonces, sí. doctor, sí, en el caso, por ejemplo, de la apelación, igual se tiene que pagar el 3% por el costo Ahí del... va el No, tema, ahí va lo que voy a criticar, ahí va la trampita, ahí va ahí la está. trampita que ni siquiera la cambia A ver, dale, este nuevo doctor. proyecto de la ley de contratación. ¿Por qué digo trampita? ¿O por qué yo digo y afirmo que esto es una barrera burocrática? Porque, y creo que lo he comentado en sesiones anteriores, el tema es, ya, sabemos que el comité de selección se ha vendido. Sabemos que el comité de selección ha otorgado la buena pro al hermano del ministro que tenía su empresa. Otorgó la buena pro a una empresa que no cumplía los requisitos, pero le ha dado el puntaje. Sabemos que hay una transgresión a la ley de contrataciones, pero aún así esta empresa ha ganado. La única herramienta legal es presentar un recurso de apelación para evitar que se perfeccione ese contrato irregular. ¿Ok? La única herramienta legal es el recurso de apelación, pero aquí viene la barrera burocrática. ¿Cuál es la barrera burocrática? Que la ley te dice, si tú quieres apelar, eso no es gratis. Si tú quieres apelar, segundo lugar, que quieres, que tú debiste ganar la buena pro, pero te la dieron porque el comité ha actuado de manera ilegal, ¿quieres apelar? Tienes que pagar el 3% de una garantía. El 3% del monto total adjudicado.
Alguien dirá, 3% es poquito, ¿no? Es un caramelito. Pero aquí te dice, no te dice 3 UITs, ¿ah? Te dice la garantía del 3% del valor referencial o estimado. Es decir, si es 1.000.000 de soles, sácale 1.000.000 de soles, el 3%. Si es 5 millones de soles, sácale el 3%. Si es 10 millones de soles, sácale el 3%. Si es 50 millones, sácale el 3%. Eso es lo que tienes que pagar para interponer un recurso de apelación. Por eso digo yo, esto es una barrera burocrática, porque te está limitando derechos constitucionales a la pluralidad de instancias, al ejercicio de la debida defensa, a la tutela jurisdiccional efectiva. Te está limitando el acceso, ¿correcto? Entonces, ¿qué haces tú cuando tienes un proceso irregular y quieres apelar? Lo que te va a decir tu abogado, ¿tienes dinero para pagar esa apelación? ¿Tienes el 3% de eso? No lo tengo, señor. No apeles. No apeles porque puedes presentar tu escrito de apelación y el Tribunal de Contrataciones te va a decir, téngase como no presentado porque no pagaste la garantía, que es un requisito de admisibilidad para que te admitan tu recurso de apelación. Ahí va la barrera burocrática. ¿Quieren leer algo de una sentencia del Tribunal Constitucional? ¿Quieren leer algo? Les voy a dejar la sentencia del caso Salazar y Arlenque. ¿Ok? Busquen ahí, igual se las voy a dejar. Caso, espérense. Hay una sentencia del Tribunal. Sentencia del Tribunal Constitucional. Caso Salazar y Arlenque. Lean. Y ahí el TC lo que dice en resumen es que la administración pública no puede cobrar una garantía que limite el acceso a la justicia. Pero actualmente la ley de contrataciones te dice, ¿quieres apelar? Paga una garantía. Y el caso de Salazar y Arlenque es el mismo. A Salazar y Arlenque, la municipalidad de Surquillo le dijo, improcedente tu apelación porque no pagaste 50 soles. 50 soles, ¿ah? Aquí el OCE te cobra el 3%. Caso Salazar y Arlenque. Lean, defiendan, aprendan que tengan derechos, ¿ok? Entonces, todos sabemos que ese proceso fue corrupto. Todos sabemos que ese proceso fue corrupto. Y le dieron la buena pro a la empresa del hermano del ministro. Ya sabemos cómo fue, pues, ¿no? Que fue beneficiado por el que era el hermano del ministro. ¿Qué hacemos? Denuncio a la fiscalía, denuncio a la Contraloría, denuncio a todo el mundo, denuncio al OCE. ¿Y todos qué me van a decir? Señor, la vía idónea para cuestionar ese proceso de selección es a través de un recurso de apelación. Vaya usted, presente el recurso de apelación y pague su 3%. No tengo para pagar ese 3%. Ese proceso queda impune. ¿Me sigue? Entonces, ¿quién resuelve el recurso de apelación? Buena pregunta. La resuelve dependiendo de qué, de la cuantía. Si es mayor a las 50 UITs, el recurso de apelación sube al Tribunal de Contrataciones. Si es menor a las 50 UITs, ese recurso de apelación la tiene que ver la entidad que convoca. ¿Ok? Entonces, uno se preguntará, ¿pero qué lógica tiene? ¿Qué lógica tiene que se presente un recurso de apelación ante la misma entidad convocante? Es decir, la entidad va a ser juez y parte, ¿no? Porque la entidad me dijo que no gané la buena pro. Yo voy a presentar mi recurso de apelación ante la entidad. ¿La entidad qué hace? Se defiende, es parte del proceso de apelación y también resuelve. ¿No? Eso no se ha visto en ninguna parte, pero así está en nuestro proceso. ¿Ok? Entonces, ese es el punto que pasa
en el caso de los recursos de apelaciones. Si es mayor a las 50 UITs, ese recurso de apelación la va a resolver el Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Correcto? Entonces aquí vienen las grandes críticas, ¿no? Si no se pone la garantía del 3%, todos apelan por apelar, ¿no? Todos apelarían por apelar y todo el proceso de selección ya no es eficiente porque se demora, ¿ya? Y listo. Esa es la gran excusa de los que están en contra que no se elimine el 3%. Y yo les voy a responder a los que dicen eso. La eficiencia no se limita por el plazo. No es que tú compres rápido y esa compra sea eficiente. No. No es que tú ejecutes rápido tu presupuesto y eso lo entiendas como eficiente. El tema es que si tú estás en un país donde hay alto índice de corrupción, tú tienes que dotarle al control ciudadano que lo ejerce los postores que pierden una licitación, le tienes que dar herramientas legales para que cuestionen ese proceso. Y esa herramienta legal es un recurso de apelación, que tendría que ser gratuito, en mi opinión. Y les voy a decir por qué gratuito, porque hemos trabajado, quien habla, ha trabajado estadísticas del 2022 y 2023. Y adivinen qué. La mayor carga del Tribunal de Contrataciones, en un más de 80%, son procedimientos administrativos sancionadores. Y menos o cerca al 10% son solamente recursos de apelación. Es decir, son pocas empresas que apelan buena prueba. Esas son las estadísticas. ¿Ok? Entonces, de esas estadísticas que presentan recursos de apelaciones, más del 70% se declaran nulas. O sea, hay alguna ambigüedad, alguna incongruencia en las bases. Luego, la mayoría gana y en un mínimo de 3% se declaran infundadas o improcedentes el recurso de apelación. ¿Ok? Entonces, si aperturamos el recurso de apelación a que sea gratuito, vamos a tener nueva data en la cual identifiquemos. Ahora sí ha crecido el volumen de recursos de apelación, que va a ser inevitable. Va a haber más recursos de apelación, va a haber más carga del recurso de apelación. Pero ahí vamos a saber una estadística importante. De esos recursos de apelaciones, ¿cuántas se declaran infundadas? ¿Cuántas se declaran fundadas? ¿Ok? ¿O cuántas se declaran nulas? Para decir y saber, oye, ese postor que apeló no fue loquito, no apeló por dilatar. Ese sí estaba denunciando algo irregular en ese proceso. Y ahí vamos a saber y decir, oye, sí, efectivamente, conviene apelar para luchar verdaderamente contra la corrupción. Pero sin estadísticas no hablen, pues. Quien habla ha estudiado todas las resoluciones del año 2022 y 2023. Por eso sé que hay 5 salas del Tribunal de Contrataciones que mensualmente emiten 500 hasta 700 resoluciones mensuales. De esas resoluciones mensuales, que les estoy hablando entre 500 a 700 resoluciones, el 80% son procedimientos sancionadores. Otras son resoluciones diferentes por otras materias. Y por apelaciones son menos del 10% mensuales. O sea, si son 500 resoluciones al mes, 100 resoluciones son por temas de recurso de apelación. Esa es la estadística, 2022-2023. La están escuchando en exclusiva y pronto voy a publicarlas. Ya, agárrense, ¿ya? Para que no digan, ay, que no, que la carga procesal es apelación. No, nadie apela. Son pocos los que apelan, son valientes los que apelan. Porque hay que fajarse con el pago. Tienes que pagar 3%, tienes que pagarle a tu abogado que va a defenderte. ¿Ok? Y si pierdes
un recurso de apelación al día de hoy o es declarado improcedente, se ejecuta tu garantía. Se ejecuta tu garantía. Y esa garantía del 3%, ¿quién se lo queda? El OCE. Es una caja chica. Es una forma de recaudar el 3% de 1 millón, el 3% de 10 millones de lo que apeles. Si te declaran improcedente o infundada, esa garantía la ejecuta el OCE y no te la devuelve. Ándate un contencioso administrativo, litiga 10 años y si ganas, le pides la evolución de garantía. ¿Ok? Pero ese es el tema. Entonces, hasta aquí ya hemos visto todo lo que es procedimiento de selección. Hemos revisado las fases, actos preparatorios, procedimiento de selección y la siguiente clase ya van a ver ejecución de contrato. ¿Ok? Yo les he enseñado los principios, la base constitucional, actos preparatorios, procedimiento de selección y los mecanismos de solución de controversias hasta antes que se firme el contrato. Si tú tienes alguna controversia hasta antes que firmes el contrato, eso se resuelve mediante un recurso de apelación. Eso escríbanlo. Si tienes una controversia hasta antes que se firme el contrato, tú puedes, ¿ok?, presentar un recurso de apelación. Porque si ya firmaste contrato y tienes controversias, las controversias que surgen en la última fase de la contratación pública, que es ejecución de contrato, se resuelven en conciliación, arbitraje y junta de resolución de disputas. ¿Ok? Y el recurso de apelación se va a plantear ante el Tribunal de Contrataciones cuando la controversia sea mayor a las 50 UITs y si es menor, ante la propia entidad. Entonces ya les he dado 3 herramientas legales que al día de hoy, con las reglas que tenemos, podemos luchar contra la corrupción. Pero la apelación es una valla. No todos tienen dinero para pagar una garantía del 3%. Antes, con las antiguas leyes de contrataciones, te pedían 1% para apelar. Al día de hoy te piden 3%. Con este nuevo proyecto de la ley de contrataciones se mantiene eso. Te piden el 3%. ¿Quieres luchar contra la corrupción? ¿Cómo? ¿Cuál es el control ciudadano? Ese es el tema. Si hay preguntas, háganmelas por favor. Háganmelas porque ya esta es la última vez que me van a ver en este curso, obviamente. En este curso. Porque ya las siguientes sesiones las van a dictar otros ponentes. Recuerden ustedes que tienen un aula virtual donde tienen diferentes sesiones, varios temas con otros ponentes que también pueden ver. A ver, aquí hay una pregunta. ¿El recurso de apelación son resueltos por el órgano superior dentro de la misma entidad? ¿Por qué en el caso de contrataciones sería un problema? Braulio, es un problema, ¿ok? Y mi crítica es, la entidad no puede ser juez y parte. Estoy hablando y entiendo tu pregunta, Braulio, en el sentido de que sea una convocatoria que es menor a las 50 UITs. Estamos hablando de casi 300.000 soles o 400.000 soles. Compras por 50 UITs. ¿Ya? Entonces, con las reglas actuales de contratación en el marco de la ley 3022.5, te dicen, si es 50 UITs o menos a 50 UITs, el recurso de apelación la tienes que presentar ante la entidad que has convocado. Es decir, si es la municipalidad de Arequipa, ejemplo, ¿no?, que ha convocado una contratación de un bien por menores a las 50 UITs y hay algún irregular dentro de ese comité de selección, dentro de la evaluación, calificación, etcétera, y tú quieres apelar, Braulio, porque has quedado en segundo lugar, a ti te han descalificado de manera indebida. Entonces tú vas a presentar tu apelación, te tienes que preguntar, ¿es una compra menores a las 50 UITs? Entonces mi recurso de apelación la voy a plantear ante la entidad convocante. ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes van a participar en ese proceso de apelación? Va a participar el procurador de la entidad. Tú presentas
tu recurso de apelación. ¿Quién va a defender el recurso de apelación? El comité de selección. ¿De quién? De la Municipalidad de Arequipa. ¿Quién va a resolver ese recurso de apelación? El titular, ¿no?, de la entidad o el que haga sus funciones va a resolver. De la Municipalidad de Arequipa. O sea, vas a hacer en un proceso trilateral, vas a tener a la entidad que va a resolver y a la entidad que se defiende. Y si hay corrupción a nivel de alcaldía, si hay colusión a nivel de comité, o sea, todos te van a cerrar. Si hay corrupción a ese nivel del alcalde, del comité de selección, ¿qué crees que te van a decir en un recurso de apelación? ¿Cómo crees que te van a resolver ese recurso de apelación? Donde has pagado tu 3%. Infundada, improcedente, es pues evidente, pues. O sea, no se hagan los ingenuos, ¿no? No digan, no, que es independiente, imparcial. No digo que si partamos pues de Disney, ¿no? Si fuera Disney, ¿no? Y no habría corrupción en nuestro país, si fuera Disney, el que va a resolver a nivel de entidad debería ser, entre comillas, independiente, imparcial, ¿no? Pero la corrupción sabemos que no solo llega al comité de selección, sino llega a la cabeza. Si la cabeza es corrupta, todo ya está manejado, pues. Y si alguien plantea un recurso de apelación, ese recurso de apelación va a ser declarado infundado o improcedente. Ahí va el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Que todo recurso de apelación, ya sea menor a las 50 UT, a la mayor a las 50 UTs, tiene que ser resuelto por un tribunal independiente, imparcial, a las partes que intervienen en ese proceso de selección. Y esa independencia e imparcialidad la hace el Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Ok? Esa es mi crítica, ese es mi comentario, esa es mi opinión. Si quieres taparte los ojos, bueno, pues que sigan manteniéndose eso. Esa es mi crítica. ¿Quieren luchar contra la corrupción? Seamos sinceros. No todas las entidades son honestas. Y la corrupción parte de la cabeza a veces. ¿Cómo está nuestra actual presidenta? Ya está investigada. ¿Ok? La cabeza del Estado. Cuestionada por temas de corrupción. Presuntos actos de corrupción, obviamente. Pero si a veces se soborna ese nivel de la cabeza, ¿cómo va a estar pues tu mano, tu ojo, tu comité de selección, tu órgano de contratación? Van a seguir órdenes. Y si tu recurso de apelación llega ahí, la cabeza le va a decir, declárale infundada ese recurso de apelación, ejecuta su garantía y listo. Ahí quedó. Bravo. Es que a nivel procesal, si lo quieres ver, Braulio, a nivel procesal, estás hablando de un procedimiento administrativo trilateral. Trilateral es un triángulo, ¿ya? Procedimiento administrativo trilateral. Te enfrentas el impugnante, el apelante, versus la entidad, un representante de la entidad que va a defender el otorgamiento de la buena pro. Y la lógica es que A y B, que participan en un proceso, tengan a un superior que sea independiente a las partes. Si es la empresa A, la entidad B, el tercero que va a resolver ese procedimiento administrativo trilateral no puede ser A ni B, pues. Tiene que ser C. Esa es la lógica de un procedimiento administrativo trilateral. Procesalmente, si lo quieres ver de ese punto. Ya a nivel administrativo. Pero no digan, pues, no, el que va a resolver también es B. No, o sea, B es parte, el que resuelve es B también. Procesalmente eso no es un procedimiento administrativo trilateral, llámale cualquier cosa. Pero no le digas procedimiento administrativo, ¿no? Reglas claras, independencia, imparcialidad. Eso es lo que tutela un procedimiento, el debido proceso. Pero bueno, si quieres discrepar, se respeta, ¿no? Pero un procedimiento administrativo trilateral no puede ser, pues, el que te resuelva la misma parte. ¿Ok? Entonces, procesalmente tampoco aplica eso. ¿Qué deberían hacer? ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es el consejo? En una eventual ley, en una eventual reforma,
que todo recurso de apelación la vea el Tribunal de Contrataciones del Estado. Esa es la moraleja, esa es mi recomendación. ¿Ok? Esa es mi recomendación. Que la vea el Tribunal de Contratación. Alguien dirá, ay no, pero vamos a tener más chamba, ¿no? Vamos a tener más carga procesal. El Tribunal de Contrataciones resuelve, eso sí, lo digo por experiencia, yo litigo más de 10 años en contratación. El Tribunal de Contrataciones es muy diligente para resolver recursos de apelación, porque sabe que por ley tiene que un plazo de caducidad. Los recursos de apelación se resuelven ante el Tribunal del OCE hoy en día, hoy por hoy, en menos de un mes. En menos de un mes el Tribunal de Contrataciones está resolviendo. Ahí sí lo saludo, porque no te dilatan, ¿ah? O sea, ese cliché de decir, los recursos de apelación van a dilatar y que los procesos se van a demorar más, ¿no? El tribunal en un mes está resolviendo, ¿ya? Y si el problema es que se dilate, se debe implementar más salas en el tribunal. Ya les he pasado el tema, ya les he dicho cuánto el Estado peruano pierde por temas de corrupción. No lo digo yo, lo dice la Contraloría. Más de 400.000 millones se van en temas de corrupción. Eso es lo que pierde el Estado. Con eso eliminamos la pobreza extrema, que ha subido este año el 30%. ¿Ok? Entonces, una sala, implementar una sala en el OCE, ¿cuánto te cuesta? Cada vocal llega más o menos 20.000 soles cada uno. Por 3, 60.000. Con sus practicantes y sigristas, 100.000 soles mensuales. Costo-beneficio. ¿Ok? Implementa más salas. Pero haz que el recurso de apelación sea gratuito. Y que esto lo resuelva el Tribunal de Contrataciones del Estado. En un mes. Y si tu problema es, no, igual se va a dilatar. Actos preparatorios. ¿Desde cuándo has tenido que planificar y convocar esto? ¿A última hora? ¿O lanzarla desde el 2024? Todas tus compras que vas a hacer el 2025-2026. No hay excusas, ¿ah? No hay excusas. Pero bueno, el que no le gusta la transparencia, el que quiere ser el vampiro, siempre va a poner un pretexto para no luchar contra la corrupción. Pero yo les he dado las pautas, los lineamientos, lo que se debe hacer desde mi punto de vista. Ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿ok? Ustedes sacan sus propias... De eso se trata. Yo no tengo la razón al 100%. Ustedes evaluarán, ustedes dirán, creo que discrepo, debemos hacer esto, o se debe mantener, que es lo que está actualmente, este proyecto de la ley de contrataciones, está manteniendo la misma lógica del procedimiento de apelación. Así que los que igual comparten que se debe mantener el 3%, que la entidad la vea para 50 UITs, mayores a las 50 UITs las ve el tribunal, bueno, felices porque este proyecto de ley no toca nada de eso, ¿eh? No toca nada de eso, así que no se preocupen, no se preocupen, se va a mantener ahí el tema, ¿ya? Pero los que quieren algún día cambiar esto y verdaderamente luchar contra la corrupción, cambien el recurso de apelación. Bien, mis queridos alumnos, este va a ser mi última clase en esta aula, obviamente. ¿Ok? Yo he dictado todos los módulos del mes de mayo. A partir de junio van a ver el tema de ejecución de contrato con el doctor Carlos Álvarez, que va a hablar de la fase de ejecución de contratos. El próximo miércoles, el horario de junio va a cambiar porque ya las clases van a dictarse los miércoles a las 6:30 de la noche, ya no las 9, ya, así que van a dormir más temprano, ¿ok? Y si por OVE no llegan, las clases las tienen en el aula virtual, grabadas, etc. ¿Ok? Si no hay más preguntas, yo me despido, ¿ok? Nuevamente agradeciendo a la organización, agradeciendo siempre su participación, su concurrencia. Y bueno, nos vemos la siguiente clase.
Anthony, ¿algo más que agregar? O la doctora Tuesta, si no, cerramos la clase. El día de hoy ya son las 11 de la noche, hora peruana. Así que yo me despido. Muchas gracias y buenas noches con todos. Y si Dios quiere, hasta una siguiente oportunidad. Cuídense mucho.